buenos días, Víctor Manuel. Es un honor tenerte aquí desde España como uno de nuestros invitados especiales para la cuarta Global Conferencia de Universidades en temas hispanoamericanos. Este año lo dedicamos al homenaje del 80 aniversario de Miguel Hernández. También formas parte de la antología dedicada al poeta español. ¿Nos podrías decir, primero para empezar, qué actividades desarrollas y desde qué ámbito manejas la literatura en México? Bueno, yo tengo muchos años desarrollando una labor en torno a la edición de libros de poesía, por un lado. Y por el otro, me he dedicado a observar cuidadosamente a lo largo de 40 años, 45 años, el proceso de desarrollo de la poesía mexicana, hispanoamericana, latinoamericana. Por supuesto, dedicándole mucho tiempo al aspecto que tiene que ver con la relación de esta literatura o estas literaturas con otras literaturas en otras lenguas, en la lengua inglesa, en la lengua francesa, porque como editor he publicado muchos libros en versiones bilingües. De este modo, podría decir que mi labor como escritor, como poeta, como crítico, como editor, ha sido en buena medida tratar de indagar qué es lo que sucedió en la poesía mexicana, por un lado, y en la poesía de nuestra lengua en los últimos 50, 60 años. Porque si miras el catálogo de mi pequeña editorial Ediciones en Tucán de Virginia, vas a notar que he publicado a muchos poetas importantes de la segunda mitad del siglo XX. Por poner tu caso, publiqué a Elizabeth Bishop, a Ted Hughes, pero también he publicado autores que jugaron un papel importante en la primera mitad del siglo XX como Reverdí. Pero mi catálogo está sobre todo concentrado en poetas muy significativos de la segunda mitad del siglo XX, como los que ya mencioné y a los que podría agregar de otra forma a Octavio Paz, a Juan Ros, y muchos poetas hispanoamericanos. Excelente. Como parte importantísima también de este encuentro de culturas, de este encuentro de lenguajes, sobre todo los que vivimos en los Estados Unidos, el hecho de hablar en el español, hablar en inglés, hace que también estemos rodeados de diversas otras lenguas. Uh, Nos gustaría que nos hablaras sobre la influencia del español en los Estados Unidos, la importancia, qué cosas se pueden hacer para seguir manteniendo el idioma, para que se hable, para que nuestro idioma sea más enfocado a la parte intelectual, a la cultura, que no se ha visto como un idioma de como un segundo idioma, sino que qué es lo que le hace falta para su relevancia como uno de los idiomas intelectualmente desarrollados. Bueno, es una pregunta difícil porque frente al hecho de que nuestro idioma está jugando un papel importante en el desarrollo económico y social de los Estados Unidos, debido a la gran migración que hay de personas que hablan nuestro idioma, el castellano, y que sobre todo provienen de México, Centroamérica y muchos también sudamericanos. Quizá habría de otra manera que agregar el intercambio que hay entre Estados Unidos y España, pero la relación entre Estados Unidos y España es de otra índole. No hay una migración fuerte. Me imagino que mucha gente de España va a Estados Unidos y se queda en España, pero es un fenómeno, es decir, no lo podemos colocar en la misma dimensión
de cambio, de comunicación, de intercambio, como la que ocurre entre Estados Unidos y México, y Estados Unidos y en general Latinoamérica. El papel del español en Estados Unidos es muy importante porque hay una población de habla española muy grande, aportando recursos, creando riqueza como trabajadores en los Estados Unidos. Ahora, esto es en el plano económico, en el plano social. En el plano cultural sucede de alguna manera algo extraño. No sé si se puede decir que sucede lo contrario, pero la relevancia de nuestro idioma en términos culturales en los Estados Unidos, cuando digo la relevancia cultural, me refiero a el impacto en los principales centros de reflexión intelectual, me parece que es limitado. Entonces, ¿cómo lograr un intercambio intelectual de alto nivel más significativo? Bueno, yo creo que el primer paso, y eso lo sé yo como editor, yo he editado muchos poetas norteamericanos, ya te dije que edité a Elizabeth Bishop, pero también edité a Adrienne Rich, edité también a Mark Strand, muchos poetas norteamericanos. Y no solamente los he publicado, sino he tenido contacto con ellos y en ocasiones los he invitado a México o en otras ocasiones he estado con ellos en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lograr un intercambio más intenso? Pues me parece que eso tiene que suceder necesariamente a través de los libros y de las ediciones. Yo he procurado publicar a los poetas más significativos o a una parte de los poetas más significativos de los Estados Unidos y algunos de Inglaterra, para que en México los poetas, los escritores pudiesen tener una idea precisa de lo que estaba ocurriendo en la poesía contemporánea en lengua inglesa. Déjame agregar una cosa. Es que nada más para completarte, tratar de redondear mi respuesta a tu pregunta. Yo creo que entonces lo que hay que hacer es lo mismo en Estados Unidos. Y de ahí que sea muy importante experiencias como la que tú acabas de realizar, de publicar en Estados Unidos libros de autores que escriben en la lengua castellana. Yo creo que lo ideal hubiera sido que estos libros hubiesen presentado un formato bilingüe, porque eso es lo que le permite al lector norteamericano tanto mirar el español como comprender rápidamente lo que está sucediendo en la otra lengua en inglés, ¿no? Entonces, pero de cualquier manera, lo que tú has hecho, ese es el camino para fortalecer los lazos y los vasos comunicantes entre el inglés y el español, que además, por lo que ya dije, tanto una lengua como la otra se encuentran en un choque de carácter social muy fuerte y muy importante. Excelente, mira, justamente hemos entrado en una de las grandes preguntas también fundamentales, que es cómo reconocer a un muy buen traductor. O sea, es un oficio tan minucioso porque el éxito también está en una muy buena traducción. Entonces, el trabajo de traducción, por ejemplo, ¿qué me dirías sobre esto? Tú conoces, tú mejor que nadie sabes lo que cuesta conseguir un muy buen traductor y luego también que capte la idea, esa percepción del poeta. Es un problema fundamental. Mi respuesta a esa pregunta sería que, bueno, que en general en lo que toca a la poesía, quienes tienen que traducir a los poetas de lengua inglesa tienen que ser los poetas de la otra lengua, del español en nuestro caso. Y a la inversa, la mejor manera de que lleguen los poetas de lengua castellana a la lengua inglesa en los Estados Unidos y en Inglaterra radica precisamente en el hecho de que poetas
ingleses o norteamericanos hagan las traducciones de los poetas de lengua castellana. Ahora, las mejores traducciones en general son aquellas que se hacen por pasión, por un interés, valga la contradicción, y no es una redundancia, pero un interés desinteresado. Es decir, cuando alguien descubre a un poeta en el inglés y de pronto desea traerlo al español. Y no hay otro motivo por el cual quiere traducirlo, sino simplemente su deseo de que lo que vive en la otra lengua viva en nuestra lengua. Aquí justamente me vino a la mente alguien que tiene esta magia. Quizá yo podría mencionar a, se me fue, Emilio Coco, el, eh, El que hace italiano. la traducción del italiano. Entonces, esa pasión justamente me recordó sus palabras. Las mejores traducciones tienen que tener tiempo, paciencia, pulirlas, pero hay que hacerlas sobre todo con una pasión interior. Entonces, recuerdo una vez en una entrevista escuchar a Emilio Coco hablar sobre esto. Si no se hace con esta paciencia y con esa pasión, no funciona, porque la poesía es otro estado de transmitir las palabras, no solamente literal, no solamente técnico, sino que también hay que transmitir esas emociones que el poeta quiere. Bueno, es que el problema fundamental es que cuando tú traduces un poema del inglés al español o de otra lengua al español o del español a otra lengua, tienes que hacerlo con un grado de fidelidad más o menos alto. Pero al mismo tiempo, tienes que lograr que el poema que has traído al español, en el caso de nuestra lengua, sea un poema. Que yo creo que en muchos casos lo que uno observa es que los poemas traducidos, que son traídos a nuestra lengua, que son traducidos, trasladados, no son un poema. No funcionan como un poema. Eso es muy difícil porque requiere de un esfuerzo muy grande. Precisamente por esa razón es fundamental, en el caso particular de la poesía, que las traducciones las realicen poetas. Yo no estoy negando con esto el papel importantísimo que tienen las traducciones académicas, que en general no tienen, carecen de un valor poético, por lo menos en muchos casos, pero que sí nos dan una aproximación que posee un grado de fidelidad que es importante. O sea, nos permite entender lo que el poeta está diciendo en la otra lengua. Pero el problema fundamental es que al traducir es fundamental mantener la fidelidad, pero también es fundamental mantener el espíritu de la poesía, que lo que está pasando de una lengua a otra no pierda la poesía. Excelente. Muy bien. Avanzando, Víctor Manuel, esta conferencia que se realiza en Nueva York es tan fundamental, yo considero importantísimo, porque estamos haciendo una labor de hablar el español a través de la poesía, expresarnos, que se vea en otro nivel. Y para esto también lo hemos dedicado al poeta español Miguel Hernández. Obviamente, Miguel Hernández, su historia, como la de historia de muchísimos grandes intelectuales, es en la época de la República en España, que emigran a los países de Latinoamérica. De hecho, en España en esa época en la época de la guerra civil, estaba prohibido editar poetas, muchísimos poetas que emigraron, y se publicaron en México, en Argentina. ¿Sí? Háblanos un poquito sobre estos grandes intelectuales que llegaron a México. Bueno, en primer lugar, te podría decir que producto de ese acontecimiento, de ese suceso trágico que fue la derrota de la República Española, por efecto de ese suceso, en el caso mexicano, aquí vino a vivir Luis Arnuda.
que es uno de los grandes poetas de la generación del 27. Y él tuvo contacto con poetas mexicanos y dejó aunque él era un hombre discreto, un hombre que tenía así una vida más bien retirada, él tuvo un impacto muy grande en la poesía mexicana. Ahí están como una muestra de esta importancia, los ensayos o el ensayo que escribió Octavio Paz sobre Luis Cernuda, que es un ensayo increíble, muy importante. La influencia de estos poetas que emigraron a América Latina, como es el caso de Alberti, que él radicó en Argentina muchos años, es muy grande, porque modificaron, no solo con sus textos, sino con su presencia, el hacer de los poetas en esta parte del mundo. Miguel Hernández fue leído con cuidado en México y mi generación en particular leyó con atención su poesía, pero sobre todo ese libro increíble que tiene un título, el título del libro es también maravilloso, El rayo que no cesa. Y yo, desde muy joven, me encontré con ese libro porque era el libro que circulaba y me sentí inmediatamente no solo atraído, sino fuertemente impactado, modificado por la poesía de él. Porque además, por otra parte, en la poesía de Miguel Hernández hay un elemento de no sé cómo decirlo de manera exacta, lo estoy diciendo en esta conversación en forma hablada, hay una sencillez, pero al mismo tiempo hay una brutalidad lírica sorprendente que, sobre todo cuando eres joven, te provoca una enorme atracción. Y eso fue lo que me ocurrió a mí y es lo que yo recuerdo que le ocurrían a muchos de mis amigos poetas, que también jóvenes poetas. Excelente. Víctor Manuel, para nosotros realmente es un honor tenerte dentro de esta antología dedicada a Miguel Hernández con el apoyo de la Fundación Miguel Hernández. Tu libro se llama Tan Oro y Tan Ogro. Sí. Es una colección de 1990 al 2020 de poesías. Bueno, luego nos gustaría que nos leas estas varias obras tuyas. ¿Y por qué tan oro y tan ogro? Bueno, es una especie de contradicción, ¿no? En el libro hay una parte que tiene que ver con un lado, vamos a decir, luminoso, pero también tiene otro lado oscuro. El oro representaría ese lado luminoso y el ogro la parte oscura del libro. Es una manera de expresarlo. Casi todas las cosas en este mundo están constituidas son poliédricas, tienen muchos aspectos, pero en ese carácter poliédrico de todo lo que constituye nuestra vida y nuestro mundo, muchas veces podemos distinguir una oposición fundamental, que es la oposición entre la luz y la oscuridad, o trasladada al plano de los sentimientos, podemos observar una oposición entre el amor y el dolor, o entre la tristeza y la alegría. Entonces, son como las caras distintas de un poliedro que va cambiando de luz, que va cambiando de estados de ánimo, que va cambiando de fortuna. Y entonces ese título un poco quiere hacer alusión a ese hecho contradictorio y al mismo tiempo múltiple que constituye nuestra vida, o que por lo menos siento que constituye, o que es un elemento de la mía, ¿no? Excelente, sí, fundamental en tu obra ese sentido de los opuestos. Víctor Manuel, la música y la poesía, ¿qué nos podrías opinar sobre la música y la poesía? Por ejemplo, me recuerdo ahora cuando Kerouac
hacía sus intervenciones, la influencia del jazz, el piano cuando él leía. Mira, ¿Sí? es un gran tema, porque siempre se ha dicho que la poesía es música. Y en todos los tiempos, los poetas han puesto el acento sobre ese aspecto, que es un aspecto de la poesía, porque la poesía no solamente tiene el lado musical, sino también tiene el otro lado, que es el, el, la dimensión del sentido, ¿no? O sea, cuando un poeta dice algo, nosotros captamos la música, pero también captamos una manera de pensar peculiar, ¿no? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras. O sea, es un poema de Lope en donde suena la música y suenan las rimas, pero al mismo tiempo está la idea de que le está preguntando a Jesús, a Cristo, por qué va a su puerta y por qué se queda fuera de su casa. Y, bueno, y además se queda fuera de su casa porque él no le abre la puerta y él siente pena de lo que está haciendo, pero no puede dejarlo de hacer porque está lleno de olvido, porque está lleno de otros deseos que no le dejan abrir la puerta a ese huésped. Entonces, la poesía no solo es la música, pero por otro lado es la música. Y nosotros vivimos un tiempo en donde la poesía, en, en un cierto sentido, ha renunciado a la música. Es decir, ha preferido tomar como el camino de creación la prosa. Y la mayor parte de los poemas que se escriben hoy, o que una parte de los poemas que se escribieron en el siglo XX, están algunos en prosa. Claro, está en medio lo que llamamos ahora, lo que se llama el verso libre. Y el verso libre, en muchos casos, es simple y llanamente un verso clásico de distintas medidas sin rima. Fíjate que Pero está, sí, me recordó algo muy interesante. Jean Manuel Serrat es el que ha puesto esta música, ha dado voz en música, las grandes poesías de Machado, de Miguel Hernández. Y yo digo que hay conciertos hipnotizadores de Joan Manuel Serrat y sí, Rafael Alberti, por ejemplo, los famosos conciertos de Alberti con, ay, ¿cómo se llama? El valenciano, el gran guitarrista, compositor, músico, no me recuerdo en este momento, pero sí, esta manera de expandir la poesía a través de la música. Y también en Estados Unidos lo ha hecho Bruce Springsteen. ¿Quién sería en México un representante? en la poesía que escucha todo mundo, como por ejemplo el rock and roll, el rock, estos autores que tú citas, muchos de ellos que no son propiamente escritores, o sea, escriben sus letras, pero no los consideramos escritores ni poetas, aunque en cierto sentido sí lo son, indiscutiblemente, pero no están en el mundo de la poesía, para decirlo de esa manera. Sin embargo, ellos escriben sus canciones en versos y a veces en rimas. Y aquí es donde está lo que es curioso. En el mundo oculto de la poesía ha desaparecido el uso de la música propiamente dicha. Todo mundo dice que sus poemas hay una música, pero cuando uno ve, muchos de esos poemas no tienen música porque son nada más líneas cortadas, es prosa cortada. Entonces, ahora, muchos de esos poemas tienen un valor indiscutible y grande por lo que dicen, porque su fuerza radica en su capacidad metafórica, en su capacidad analógica. Entonces, no tienen el sentido del verso que tuvieron, que muchos poetas han tenido a lo largo de siglos, pero sí tienen
la conciencia del poder enorme de la analogía. Y entonces construyen sus poemas con esa fuerza. Ahora, tú me preguntas en México. Pues en México, como en otros lugares, los poetas están en están enfrentando o viven en este proceso complejo en donde la poesía se ha confundido, vive en un vaivén muy extraño, contradictorio entre la prosa y el verso. Hay algunos poetas que usan el verso. Ahora, déjame decirte, esto que estoy diciendo es relativo, porque si uno revisa, por ejemplo, grandes poetas del siglo pasado, como por ejemplo en el caso de México, como Paz, pues es un poeta en verso y tiene una música moderna, pero tiene una música que al mismo tiempo es de todos los tiempos. Y si uno, bueno, y qué decir de Borges, la mayor parte de la obra de Borges está escrita en sonetos, y son sonetos increíbles, ¿no? Además son profundamente reflexivos y bellos y musicales. Y muchos otros poetas lo hicieron, pero hay una parte, una corriente importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, de poetas que abandonaron el verso y exploraron el mundo de la prosa. También me vino a la mente, fíjate, alguien muy interesante que ha tenido muchísimo impacto, que es Raúl Zurita. Raúl Zurita y también ha planteado una nueva, esta música materia, la materia musical. Entonces Sí, bueno, o sea, tú te refieres a esos poetas que al decir sus poemas utilizan música con instrumentos, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Sí, sí. Sí, bueno, sí, pero el problema, eso lo vuelve muy interesante, pero la música viene de afuera entonces. Ahora, yo no digo que en Zurita es un poeta muy importante y tiene poemas que son increíbles. Zurita es un gran poeta, ¿sí? Porque es un poeta de tono mayor, al estilo de los grandes poetas chilenos. Pero el poder de su poesía radica en esa capacidad enorme que tiene de construir con una catarata verdaderamente de palabras, la grandeza de la geografía de su país. Y por otra parte, el terror del dolor y la injusticia que vivió también su país. Entonces, él logra, por un lado, un tono muy alto de carácter épico cuando habla de la naturaleza de su país, pero al mismo tiempo, cuando se aproxima al dolor que sufrió su país en la dictadura, sus poemas tienen un carácter enorme por el tono bíblico de sus textos. Entonces, su fuerza está en su capacidad expresiva, que es enorme. Nos encantaría, Víctor Manuel, seguir continuando viendo esta evolución de la poesía y la influencia que tiene en el arte, que tiene en la música, en diferentes expresiones. Yo creo que en otro momento volveríamos a hablar justamente de estos planteamientos, la poesía y la academia, la poesía y las artes, ver cómo hemos ido evolucionando y hasta qué punto la poesía mantiene ese valor por sí misma. Y luego también cómo nos adentramos también en la presencia con la juventud para incentivar justamente a difundir la poesía en el pueblo, porque siempre decimos que la poesía está alejada del pueblo justamente por su contenido intelectual. ¿Tú crees eso? ¿Que es difícil comprender la poesía? Sí y no. Yo creo que en la poesía hay un elemento sofisticado, indudablemente, o por lo menos en una parte de la poesía existe un elemento sofisticado que probablemente no la hace accesible en una primera instancia a un gran público. Pero me parece que en un segundo plano
esa poesía que aparece como sofisticada, muy sofisticada, precisamente por su música y precisamente por su hondura en lo que toca a tocar problemas de carácter humano, puede acceder a un gran público. Es un problema complejo. O sea, ¿cómo haces que Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz pase a la lectura de gente joven o de gente que no se dedica a leer de manera, que no es un lector permanente? Pues es difícil, ¿no? Piramidal funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminabas, de altos obeliscos. O sea, el lenguaje es el lenguaje barroco que en una primera instancia no te está dando el objeto del poema, sino que tú tienes que hacer un esfuerzo y además tener paciencia para que aparezca la figura, el sentido, el motivo fundamental del poema. Es decir, el poema no va a aparecer solamente, no se te va a dar gratuitamente. Y bueno, y mucho menos a la manera como se dan muchas canciones en el mundo moderno, que es a gritos y con una fuerza estridente, ¿no? Que es lo que domina la comunicación, sobre todo en nuestro ambiente y en el mundo occidental, ¿no? Es muy interesante, para terminar, te diría, recordar lo que dice Milán Kundera en su novela En la insoportable levedad del ser, en donde dice que nosotros en el mundo occidental, en realidad, lo que escuchamos es ruido, y que vivimos en un mundo ruidoso, a diferencia de lo que ocurría, de lo que ocurre o ocurría en Europa Oriental, donde no solamente las personas de los estratos altos, sino también la gente común y corriente y el pueblo están acostumbrados a escuchar muy buena música, música de cámara, cuartetos, tríos de música excelente. Nosotros vivimos en un mundo ruidoso, en un mundo de golpes, de chillidos, de luces deslumbrantes, y la preferencia del público amplio en general está en este tipo de expresiones. Es un problema complejo. La poesía es la mejor manera para educar a una sociedad, porque me recuerdo también los poemas de Benedetti, quizás Galeano, esto cercano al pueblo, este mensaje que contribuye, ¿sí? No es, hablo de la parte intelectual, pero sí de cómo hay maneras con la poesía de poder transformar la sociedad, o como Violeta Parra, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que yo te diría, los poetas, muchas veces, además los poetas que tienen el gusto por la poesía muy buena, no ven con simpatía los poemas, por ejemplo, de Benedetti, o este tipo de poesía que deliberadamente piensa en educar. La poesía no piensa el objetivo de la poesía no es educar. La poesía es un hecho, la poesía está en todos. Todos, cuando miramos el mar o miramos la luna, tenemos un sentimiento que es un sentimiento poético. Y la poesía nace de la experiencia de enfrentarse a lo inexplicable, a lo enorme y a lo maravilloso y hermoso. No, la poesía no tiene como fin fundamental educar. Ahora, cuando alguien gusta de la poesía, cuando un joven lee poesía, de alguna manera está entrando en un mundo que es un mundo amable. No solamente un mundo amable para los otros, sino para él mismo. Y entonces, en ese sentido, la experiencia de la poesía es fundamental. Víctor